Buenas noches, gracias. Sí, que bien, nos hemos visto pronto de nuevo para una nueva entrevista. Bien, veo que hay dos invitados más. ¿Se van a presentar? ¿De acuerdo? Sí, ¿eres madre? Madre de adolescente. ¿Asistes a la entrevista como madre de adolescente? Perfecto. ¿Y tú, padre de adolescente? Ah, y profesor. ¿De primaria, secundaria? Secundaria, bien. Y bueno, a ti ya te conozco de la última vez, que eres adolescente y una gran persona. Estuve muy a gusto en la última entrevista. Bien, pues como cuando queráis empezamos y como queráis empezar. Con preguntas, bien, perfecto. Vale, sí, empiezas tú. ¿Cómo es una clase de secundaria? Bueno, te habrá contado algo, no sé si convives con él, ¿sí? Pues te habrá contado algo, ¿no? Sobre una clase de secundaria, pues una clase de secundaria es una sorpresa. Cada día es algo diferente. Claro, porque son 20, 25, 30, 20, 25 en el mejor de los casos. Suelen ser 30 personitas con sus realidades y bueno, como nos pasa a todas y a todos, pues se levantan de una manera u otra según el día. Entonces, bueno, pues ese día te encuentras con 30 realidades diferentes. Sí, 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 tal cual. Sí, yo creo que entre el adolescente y el profesor o la profesora se debe encontrar un mundo común. Evidentemente hay un sentir y otro sentir, el que está ofreciendo y pidiendo prestada la atención, y está el que la presta. Entonces, bueno, el que la presta, cuando presta su atención, de alguna manera también está prestando su confianza. Y al que se la prestan, que en este caso es el profesor, pues también tiene una deuda, adquiere una deuda porque tiene que devolver esa atención, pero con intereses. Para ello yo creo que es muy bueno encontrar un mundo común, donde el espíritu emerge. Porque como te decía, son dos realidades diferentes, tan solo ya por la edad, entonces hay que buscar ese común, esas circunferencias que están cruzándose y crean ese espacio común, que ahora no recuerdo el nombre. Ahí es donde estaría bien encontrarse con el alumnado, porque ahí, como digo, es donde emerge el espíritu, que al final es bueno, el que nos va a ayudar a aprender, efectivamente. Sí, yo creo que a los adolescentes hay que amarlos. Mira, a mí me dijeron en una ocasión, ama lo que haces y lo que haces te amará. Y hasta este momento, pues es así como me rijo y me ha ido bien. Claro que hay días en los que yo también me levanto con toda mi realidad y con todos mis condicionamientos, y esto también lo llevo a clase. Obviamente, claro, tenemos otra consciencia y más experiencia para poder modular y regular ese estado de ánimo. Pero claro que puedes llegar a ponerte nervioso en una clase y puedes alzar la voz, incluso contestar mal. Sí, puede ocurrir. Lo que estaría muy bien es, bueno, también tirar del recurso del perdón, ¿no? De pido disculpas por haber hecho esto o porque, bueno, también hoy me he levantado mal. También les hace, creo, relajarse y sentir que ellos también se pueden enfadar y que por ende también pueden pedir disculpas. Muchas gracias. Vale, pasamos a otra pregunta de mi colega. Muy bien. ¿Qué hago en clase cuando hay un niño disruptivo o una niña disruptiva? Es decir, que no te dejan dar la clase y que puede pasar toda la hora y ese niño o esa niña están, bueno, moviéndose mucho, hablando mucho, haciendo cosas. Bien, yo lo que hago es preguntarme ¿para qué me está pasando esto? Creo que es hacer un cambio de paradigma. Potente, ¿eh?
O sea, esto, claro, creo que requiere de mucha consciencia, muchas ganas y muchos recursos y paciencia y comprensión. Pero a mí me gusta ver la vida como un espejo. Entonces, para mí esas personas que tengo delante son como mis espejos. Y cuando algo les está ocurriendo, en realidad me pregunto qué me está ocurriendo a mí con respecto a aquello. Cuando ocurre algo en una clase, cuando un niño es disruptivo, no es algo que le esté pasando a él solo, no es que él sea eso o ella sea eso y que entonces no nos deja a los demás, sino que cuando dentro de un grupo ocurre que hay una persona que está molestando, vale, pues entonces nos está pasando a todos. Y a todos nos pone en una situación concreta. Por ende, todos y todas podemos hacer algo en esa situación. Para empezar, claro, trataría de cubrir la necesidad de esa persona para que pueda dejar de tener esa actitud. Porque quizá tiene esa actitud porque no ha cubierto una necesidad que está mostrando, que muy probablemente no sepa ni qué necesidad es. Por ende, daría un paso antes, que es el de invitarlo o invitarla a llegar a localizar esa necesidad que está teniendo. Igual es darse un paseo hasta el baño y volver para tomar un poco de aire porque ya es mucho tiempo sentado, o quizá porque realmente las cosas le quedan muy grandes y necesita otro tipo de estar en la clase. No es fácil, claro, es algo muy, muy, muy complejo, porque además el profesorado tiene una presión que es la de llegar a un currículo y ofrecerlo, y ofrecerlo además bien, porque hay mucha entrega en esta vocación casi, diría. Pero es complejo, pero sí que me preguntaría, porque quizá ahí puedo encontrar pistas de ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué este año he tenido a alguien que qué es lo que tengo que aprender, qué puedo hacer, qué recursos nuevos hay en mí que puedo despertar, con quién puedo hacer equipo para, aparte de con el equipo docente, con quién puedo hacer equipo para que esto... Hmm. Sí, podríamos estar horas hablando de esto y quizá no llegaríamos a ninguna conclusión. Pero bueno, me remito a lo que he dicho al principio, amar a las personas que están ahí delante, que te prestan su atención mayormente, no todos desde luego, pero sí que hay en todos y en todas una intención de prestar esa atención y por tanto pues sabernos deudores, ¿no? de esto que se nos está prestando. Ah, sí, sí, claro, claro, dime, que tú como adolescente a veces no puedes estar en clase tantas horas, ya, que lleváis mucho tiempo sentados en una silla y en una mesa, ¿verdad? Ujú. Es complicado, desde luego es algo que venís haciendo hace mucho tiempo y te aseguro que las cosas están cambiando, pero claro, lentamente es difícil meter cuchara, ¿no? En toda esta sopa eh, que se llama educación o sistema educativo. Pero sí que he podido ver mucha carga de intención positiva, entonces me quedo con eso, efectivamente. Es que todos los agentes pongan de su parte. Ahí los papás y las mamás tenéis un papel fundamental, por supuesto. Todos tenemos una función y creo que en tanto en cuanto la desarrollamos, pues también nos sentimos más realizados, aunque es difícil tanto ser mamá, papá, profesor, incluso alumno e hijo. Todo es complejo y hay que, bueno, poner mucha voluntad. La voluntad es una de las cosas que menos se ha trabajado en la educación, a mi parecer, porque como solemos dar mucha información y mucho concepto desde bien pequeñitos,
pues es verdad que quizá no dejamos desarrollar la voluntad en toda su amplitud cuando ellos son más pequeños, cuando los niños y las niñas están en un jardín de infancia, los primeros cursos de la primaria, porque claro, las cosas son así, ¿no? Y entonces, bueno, les vamos ahí embutiendo, me gusta llamarlo así, mucho concepto. Entonces, la voluntad de conocerlo, la voluntad de interesarse en ese concepto, claro, se adormece. No le dejamos que despierte por sí sola, pero la voluntad está ahí, es algo inherente al ser humano, es como el elevalunas eléctrico, es que viene de serie, pero hay que saber cómo despertarla, efectivamente. Quizá también tendríamos que incorporar un poquito más de espiritualidad, y no me malentiendan, no soy contraria al materialismo y no, pero quizá también hablar del espíritu de las cosas para tocar un poquito más adentro más allá del concepto y entender las cosas como que están vivas. Y para entender las cosas como vivas hay que experimentarlas. Por eso está muy bien en pedagogías como la Waldorf, por ejemplo, tocan el barro y se mojan la lluvia y lo experimentan en sus propias carnes. Y pasan mucho tiempo en los areneros, en los árboles, las piedras, los paseos, en el hacer. Y esto hace que la voluntad lata con más fuerza. Y la voluntad se necesita en secundaria, pero si se adormece en los primeros cursos, ya es difícil rescatarla en secundaria. Sí, sí, claro, te entiendo perfectamente. Como madre sé que le estás dando seguro los mejores consejos y estás dándole todo el apoyo del mundo. Pero no olvides que tienes, o estaría bien que chequearas dónde está tu hijo en cada momento. No vaya a ser que le estés pidiendo algo que le sea muy costoso alcanzar. A veces pedir cosas más pequeñas es más efectivo. Y sobre todo, por favor, siempre que nos pidamos cosas, un ser humano a otro, estaría bien haberlas experimentado antes e incluso haberlas conquistado. Bien, pues sí, os animo a los tres y a mí, me incluyo, a seguir trabajando en esto. Seguro que vamos a lograr hacer pequeños, grandes cambios que vayan trayendo más luz, espíritu, alma y corazón a la educación. Sí, sí, estoy encantada de estar con todos vosotros. Sí, pues nada, si queréis lo podemos dejar aquí porque ya hemos hablado mucho y tenemos mucha información y nos podemos ver en breve cuando queráis. Muy bien, pues que paséis muy buena noche. Recordad que en los sueños vienen muchas inspiraciones. Buenas noches.